Sabemos que China ahorita es prácticamente el rey del mambo, es un mercado gigante, casi 30 millones de vehículos, 30% eléctricos. Europa con mucho más demanda, restricciones que se están tocando a la puerta, 2035 me parece que ya no se pueden comercializar vehículos de combustión interna. Y México, ¿ustedes cómo lo ven? Porque pues tenemos, tú lo decías, retos de infraestructura, a ver, los más básicos y luego pensar en este tema de electrificación, la dependencia aún en los combustibles fósiles. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué crees que va a pasar con nosotros? Esto nos lleva a observar la historia de la tecnología en diferentes industrias. Si tú analizas el proceso de adopción tecnológica de los teléfonos celulares, siempre se grafica como una curva exponencial. Primero tienes crecimientos importantes a valor porcentual, con valores nominales muy pequeños, pero después se genera un punto de inflexión tecnológico, que es cuando se masifica la tecnología, sus costos bajan, la necesidad tecnológica se vuelve un valor agregado a la vida del ser humano, y es ahí cuando el punto de inflexión genera una gráfica exponencial y se vuelven crecimientos de 1 o 2 dígitos más pequeños que al inicio, pero los valores nominales se incrementan. Entonces, esa adopción tecnológica que tú la ves en telefonía celular, la ves en computadoras personales, la misma gráfica se va a generar en la adopción tecnológica de vehículos eléctricos. Ahora, esa misma gráfica es diferente por geografía. La adopción tecnológica de los celulares fue diferente en Estados Unidos, que en China, que en Sudamérica, que en México. Entonces pensamos que para que ese punto de inflexión de adopción tecnológica se dé, se tienen que combinar muchos factores. Uno es la disponibilidad del producto dentro de los mercados. Tienes que tener el producto que se alinee al poder adquisitivo, a las necesidades de carga, de autonomía, etc. Entonces, el papel de productos juega un papel sumamente relevante. Después debes de tener una base de distribución de ese producto a nivel nacional, que puedan comercializarlo, que estén preparados, que tengan la infraestructura de carga necesaria, que tengan al personal sumamente capacitado, etc. Posteriormente se requieren políticas públicas que estén alineadas a acelerar ese proceso de adopción tecnológica, y no tenemos que reinventar el hilo negro en un país como México, porque tenemos ejemplos claros de cómo el gobierno, a través de sus políticas públicas, a través de incentivos fiscales, no fiscales, puede acelerar ese proceso de adopción tecnológica. Y uno de los más relevantes es generar la infraestructura de carga, ¿no? Eliminar la ansiedad de carga de nuestros clientes, en donde las armadoras automotrices, la red de distribución y el gobierno tienen un papel relevante. En el caso de las armadoras, para proveer la infraestructura de carga a nuestros clientes para que la puedan instalar en sus casas, en sus oficinas, la red de distribuidores para que geográficamente tengan una cobertura en sus zonas de influencia, y obviamente el gobierno para que genere los sistemas de infraestructura de carga para poder desplazarse de un punto A a un punto B sin tener esa ansiedad, porque se sabe que voy a pasar por un punto en donde voy a tener un cargador de carga rápida, en donde en 15 minutos voy a tener carga completa en mi vehículo, y eso me va a permitir ir hacia el punto B. Entonces, si no se genera todo este esfuerzo y se implementa de acuerdo a lo que te comento, pues obviamente se va a retrasar ese punto de inflexión y el tiempo de adopción va a ser mucho más lento. No es un tema si va a suceder o no va a suceder. Yo creo que el tema de electrificación en algún punto, por diferentes temas de visión de un mundo cero emisiones, se va a dar en diferentes cadencias, y obviamente el proceso de adopción va a ser muy diferente dependiendo el desarrollo de estas propuestas a nivel país. Creo que lo que dices es interesante. Esto que está haciendo la industria automotriz para electrificar, pues me parece que es poner su granito de arena de alguna manera. Creo que, como bien dices, no es un esfuerzo solamente de una empresa, es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo sociedad. Quizás tenemos que cambiar ciertos hábitos y el gobierno tiene que también formar parte de esta transición, ¿no? Si esto lo deja en manos de la empresa privada, será difícil, ¿no? Por el cambio estructural que entiendo que esto requiere. Sí, y creo que la responsabilidad de la iniciativa privada es trabajar en conjunto con los gobiernos con el fin de acelerar ese proceso de adopción tecnológica. Y lo que comentas es cierto, ¿no? Como organizaciones tenemos una visión clara. El caso de General Motors es ver un mundo con 0 emisiones, 0 colisiones y 0 congestionamientos. Y para que esto suceda, una parte fundamental es la electrificación del portafolio de productos. ¿Cuáles son los retos que tienes tú ya, ahora sí como director general, pues de esta gran empresa, ¿no? Que aporta tanto a la economía de México? Yo creo que, dado el entorno reciente de nuestro país, uno de los retos importantes que tenemos es aprovechar el nearshoring, el atraer
a nuestra base de proveeduría y llevarlos a una cercanía con nuestros sitios de manufactura. Estamos trabajando desde hace ya, como te comenté, 18 a 24 meses para hacer esto una realidad. Tenemos objetivos claros internos del número de base de proveeduría que debemos de atraer hacia México. Hemos estado durante los últimos 6 meses ya relocalizando cerca de 35 empresas provenientes de Asia y todavía tenemos un listado importante. Entonces es consolidar la parte de nearshoring desde una forma inteligente, eficiente y obviamente que cumpla con los factores que queremos lograr con el movimiento de proveeduría de un continente hacia otro. Otro tema relevante que es fundamental de nuestra estrategia es el proceso de electrificación de nuestro portafolio. Hoy en día tenemos una estrategia clara en donde como primera etapa es el que convivan las tecnologías de combustión interna con motores eficientes junto con tecnología 100% electrificada, y es esa transformación de nuestro portafolio, de nuestra red de distribuidores, de generar una infraestructura de carga, seguir presionando para que la política pública se alinee con este proceso de implementación. Otro tema es el desarrollo y retención de talento. Creo que uno de los objetivos claros es desarrollar el mejor talento en la industria automotriz con diversidad e inclusión. Y hoy, derivado de toda la expansión que está teniendo el sector, la llegada de nuevos participantes al mercado mexicano, la llegada de nueva base de proveeduría, pues obviamente el talento se vuelve bien escaso y lo que tenemos que hacer es encontrarlo, desarrollarlo, darle las condiciones adecuadas para retenerlo y obviamente hacerlo crecer. Entonces yo creo que esos 3 factores son los prioritarios hoy en mi agenda, aunque la industria automotriz, como bien tú la conoces, es un sector sumamente apasionante. Como lo dice Mary Barra, la industria automotriz, hoy tú y yo estamos viviendo, yo creo que uno de los procesos de cambio tecnológico más importantes de la historia del sector. Decía mi jefe que es comparable a cuando pasamos del carruaje al motor de combustión interna. Hoy estamos viviendo la transformación de motores de combustión interna a vehículos eléctricos y creo que la responsabilidad de hacerlo bien desde la primera, con una visión de largo plazo, creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en día. Tú bien lo dices, es una industria apasionante y hoy es un momento vibrante. Creo que no hay mejor lugar en el mundo para estar que es la industria, ¿no? Seguramente con estos cambios que se vienen. No me queda más que agradecerte, Parco. Muchas gracias por estar aquí en el IPADE, por compartirnos estas ideas. Y nada, pues muchas gracias nuevamente. No, al contrario, un placer de haber estado contigo, Arturo. Obviamente es un tema que me apasiona y que obviamente lo comparto con mucho entusiasmo porque, como bien comentas, estamos viviendo tiempos históricos y obviamente somos partícipes de esta transformación en nuestro país. Pues muchísimas gracias. Al contrario. IPADE.